Capítulo 6, versículo 10 hasta el 20. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga conmigo: la espada del Espíritu. Esa es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, y pido, Señor, que esta noche tu gloria y tu gracia, Señor, venga a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos avanzar en ti. Tu palabra trae paz, trae fuerza a nuestro corazón. Tu palabra trae aliento, Señor. Permítenos cada día, Señor, avanzar en tu palabra, para que podamos ir contra toda artimaña del enemigo. Gracias, Señor, por tu amor inefable. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Doy un saludo cordial a las personas que nos están viendo a través del internet. En esta noche, mis hermanos, vamos a pensar en la palabra que es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Qué bueno poder tener o saber que Dios nos da herramientas, nos da su palabra como una armadura para ir contra las acechanzas del enemigo. Y por eso, en esta noche, mi hermano, quiero desafiar a cada uno de ustedes como creyentes para que podamos desarrollar o tener un uso adecuado de la palabra de Dios como instrumento por medio del cual podemos resistir las obras de la muerte que nos viene de Satanás. La palabra de Dios, entonces, es un instrumento adecuado que lo debemos utilizar, y podemos entender a través de esta lectura dos posiciones extremas en cuanto a la batalla espiritual, y deben ser consideradas con mucho cuidado por los hijos de Dios en este tiempo. En un extremo están los creyentes que no dan la mínima importancia a la posibilidad de que exista un mundo de seres y fuerzas espirituales. Algunos dicen: eso es un invento, eso no existe, eso son cuestiones de las personas, o personas que están sugestionadas por X o Y circunstancia. Ese es uno de los extremos, entre los cuales debemos entender que hay huestes espirituales que se libran batallas en derredor de la vida y de la muerte del ser humano, y también de la creación que Dios ha diseñado. Por otro extremo están los creyentes que todo lo que acontece a su alrededor solo pueden entender y relacionarlo con ese mundo de luchas demoníacas. Ignoran la presencia de principados, potestades, gobernadores de este mundo de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice
la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y como también sucede, creen que esas imágenes son solo conceptos antiguos, como la gente lo creía, que se movía a un poder político o a través de un poder político, a través de un poder económico y social, y esto manipulaba las fuerzas invisibles. Son dos posiciones, los unos que creen y los otros que no creen absolutamente nada. Y estarían entonces posiblemente facilitando el poder de lo mal o de la maldad, de lo malo y de la maldad en un mundo para que de pronto algunos queden desapercibidos o inadvertidos. Pero explicar toda prueba, todo sufrimiento o conflicto cotidiano que nos sucede como consecuencia de esos movimientos malévolos que se suceden en este mundo invisible, nos coloca a los seres humanos como simples marionetas. Y debemos entender, hermanos, que no somos eso. Somos personas que Dios nos ha dado un libre albedrío. Y por eso tenemos la posibilidad como personas de ir contra toda acechanza del enemigo. Dios ha llamado a sus hijos para que se vistan con la armadura de Dios. Dios te quiere victorioso. Dios nos quiere cada día que avancemos. Por eso podemos empuñar la palabra de Dios, tenerla en nuestra vida, tenerla en nuestro corazón, pero también podemos meditar en la palabra de Dios para que podamos usarla en el momento indicado contra toda acechanza del enemigo. En primer lugar, la palabra de Dios es espada de dos filos. Dice la escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 14, versículo 12, la Biblia dice que la palabra de Dios tiene vida y es poder. Y es cortante, que como es una espada cortante que de dos filos, que penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta figura, la espada o la palabra de Dios como espada de dos filos, la palabra de Dios trae a nuestra vida o expresa que es bendición para cada uno de nosotros. La palabra de Dios expresa en palabras similares por el profeta Isaías cuando reconoce que Jehová, dice: Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, hablando el profeta. Me escondió en la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Era la expresión del profeta Isaías. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, hermanos, podemos entender que esa palabra traerá vitalidad a nuestra vida y nos defenderá contra toda acechanza del enemigo. La palabra penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas. Cuando esto sucede, se produce el nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la palabra de Dios penetra el corazón del hombre o de la mujer o de las personas, lo secreto del corazón se hace manifiesto.
Los secretos del corazón empieza a ser redarguido por la palabra. Y así entonces podemos postrarnos sobre nuestro rostro, adorar a Dios, declarando que Dios es realmente nuestro Rey para siempre. La Biblia es la espada que mata, y podemos decir que mata al viejo hombre, que mata todo lo que antes contaminaba nuestro ser, pero también que abre paso a la resurrección de Cristo en nuestra vida para bendición. Por eso el Señor Jesús enseñó: el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice la Escritura en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es hermoso saber que la palabra de Dios, cuando penetra en nuestra vida, ha matado toda artimaña del diablo, todo pecado, toda iniquidad. Eso nos lleva a la adoración genuina, adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y de esta manera, cuando escuchamos la palabra que viene de Dios, creemos al que envió al Señor Jesucristo, que es el Padre. Dice la Escritura: tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? ¿Por qué ha sido? Por la palabra, por el amor inagotable de Dios que es expresado a través de su palabra. Y cada día podemos tener mayor vida. Muchas veces nos quedamos como inertes, como en una vida simplemente pasajera, pero en la medida en que meditamos en la palabra de Dios, su ser se va a llenar de vida, vida de bendición, vida eterna. Y podemos pensar que en la medida en que meditamos en la palabra de Dios, también viene la santificación de nuestra vida. Esa santificación viene por la palabra y por la oración. A través de la palabra podemos entender la importancia de la oración. El Señor nos enseña, o enseñó a sus discípulos y obviamente a nosotros también, la importancia de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, es una expresión que viene de su palabra. Santificado sea tu nombre. Da a entender la grandeza de Dios, que está en todo el universo, que está en los cielos, que Él está gobernando. Santificado sea tu nombre. Lleva a nuestras vidas a una santificación hermosa, porque en la medida en que nombramos el nombre de nuestro Señor, somos santificados. Hemos expresado y hemos dicho que santificar es estar separados, separado del pecado, separado de la iniquidad, separado de lo incorrecto, para vivir una vida honesta, una vida santa delante del Señor. Cuando hablamos de la palabra santificación, he expresado, por ejemplo, este lugar, este templo, entre muchas casas en Bogotá. Este lugar ha sido santificado, separado, para que la iglesia, el pueblo de Dios, se reúna. Y hay muchos lugares como este, y aún lugares más grandes que este, donde se reúne la iglesia del Señor, que han sido separados con un propósito: que el pueblo de Dios se reúna para adorar el nombre del Señor. Ahora, entre más de 7,000 millones de habitantes, tú y yo, mis hermanos, somos separados para santidad, para adorar a Dios. Y la palabra de Dios, que vino y penetró hasta lo más profundo de nuestro ser, cambió el hombre de pecado, y esa palabra vino a nuestro ser y nos hizo ser hijos de Dios. Porque a todos los que creen en su nombre, a los que le reciben, dice la Escritura, les hace hijos de Dios. De tal manera que ahora, como hijos de Dios, somos separados, santificados, para que la palabra de Dios llegue a nuestra vida.
Y en esa oración que el Señor enseña a sus discípulos, a su iglesia, a través de la palabra, dice: santificado sea tu nombre y venga tu reino, tu gobierno sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser, sobre lo que desarrollamos. Venga tu gobierno a nosotros, que podamos entender que el gobierno de Dios está siendo ejercido en nuestras vidas, porque hemos determinado aceptar el llamado que Él nos ha hecho. Él nos encontró, nos puso nombre, y hoy nosotros, en la libre albedrío, en la voluntad que Él da a nuestras vidas, decidimos aceptar su voluntad en nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Todo por la palabra. Venga tu reino, nos enseña el Señor a orar. Y qué bueno decir: Señor, gobierna mi vida, gobierna mi hogar, gobierna mi esposa, mis hijos, gobierna los que rodean mi casa, gobierna, Señor, los que están conmigo diariamente, gobierna mi ser. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. Señor, no quiero hacer lo que está conforme a lo que yo pienso, a lo que yo me imagino, a lo que yo creo. No quiero hacer esto, quiero hacer tu voluntad. Aleluya. Para bendición, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Pero hay una opción de petición: danos el pan de cada día. Y también una provisión de protección cuando dice: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, mi hermano, saber que la Escritura está dada por el Señor como espada de dos filos para bendición de nuestras vidas. Entonces, qué bueno poner en práctica la palabra de Dios, que se manifieste en nuestra vida para bendición. La Escritura dice también en Santiago capítulo 1, el versículo 22, hay una expresión dada por el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22, expresa la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y expresa en el verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué bueno entender la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas. No ser oidores, sino hacedores. Que podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, de tal manera que la palabra sea un acto diario o un comportamiento diario de nuestra vida. Amén. El Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, expresa que Él era el verbo, Él era la palabra. Todo lo que hacía era una acción de vida. Todo lo que expresaba, cuando estuvo en tentación, cuando estuvo en dificultades, su accionar siempre estaba para bendición, para avanzar, para santificación, para que cada día pudiese ser engrandecido el nombre de Dios. Por eso decía: yo en el Padre y mi Padre en mí somos uno. Establecía la perfecta unidad del Padre y decía: Señor, no, yo también te pido por estos, refiriéndose a cada uno de nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La mejor forma de guardar nuestra vida del mal
es confesar su palabra en nuestra vida. Por eso hay una expresión que usaba el Señor cuando el enemigo le tentaba diciendo escrito está. El Señor también le decía escrito está. El enemigo muchas veces quiere usar la palabra para seducirnos, para llevarnos a la iniquidad. Pero qué bueno entender que el Señor está con nosotros para que ninguna iniquidad, ni desobediencia, ni altivez, ni cosa que traiga orgullo debe estar en nuestra vida cuando meditamos en la palabra de Dios. Algo que reconocía el apóstol Pablo es que en el caso del cristiano podemos estar pensando que cada uno debemos tener cerca de nosotros la palabra, tener la palabra en nuestra boca y tener la palabra en nuestro corazón. La palabra debe estar en nuestra boca para llenarnos de fe, para fortalecernos en la promesa de Dios, para orientar nuestra vida con el consejo de Dios, pero también está presente para defensa contra las acechanzas del diablo. Presente y en nuestra boca para no permitir nada que quiera debilitar nuestra vida. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón, vamos a ser salvos. La iniquidad está queriendo siempre atropellarnos, pero cuando confesamos con nuestra boca, mi hermano, entonces podemos tener fe. Y hay fe porque la palabra lo expresa. No podemos ver algo, pero sabemos que ya está en nuestra vida, que ya es nuestro, que es una realidad lo que la palabra de Dios dice. Si el Señor te dice, yo ya te sané, yo ya te liberté, yo ya te puse nombre, tú ya vas en victoria, es porque la palabra de Dios lo dice. Y es importante tener fe porque ya está escrito a favor de nuestra vida. Si el Señor nos dice, mi hijo eres tú, es una acción de vida, porque ya le hemos recibido en nuestro corazón, ya le hemos confesado como nuestro único y suficiente Salvador, y entonces estamos avanzando en victoria. Pero también entonces podemos defendernos contra toda acechanza del diablo. Y es el apóstol Pedro quien exhorta a los creyentes diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y expresa, a ese debemos resistir, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces es la expresión del apóstol Pedro: sed sobrios y velad, sed sobrios. Vuestro adversario el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Y en esa acción podemos ver tres verdades importantes que están contenidas en este pasaje del apóstol Pedro. La primera es que el diablo anda hambriento para destruir nuestra vida y se presenta como si fuera un león, pero no lo es solo apariencia. Y aunque infunde miedo, sabemos nosotros los que estamos en Cristo que el enemigo ya está derribado. Amén. El Señor dice, no tenga miedo, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Cuando sus discípulos estaban en alta mar, el Señor se apareció y muchos decían un fantasma, pero Él les dijo, no, soy yo, no tenga miedo. El enemigo quiere infundir temor y anda hambriento mirando a quién destruir, y una de las estrategias es crear temor en el creyente, en la persona, y lo va acabando, lo va destruyendo,
lo va minimizando, pero en la medida en que nosotros entendamos las artimañas del enemigo, no podrá el enemigo ni siquiera acercarse a nuestra vida, porque siempre habrá una cobertura de protección en derredor nuestro. La segunda verdad que encontramos en esta porción es que a ese diablo hay que resistirlo con prudencia y manteniéndonos despiertos. Hay que ser perseverantes y presentarle pelea por la palabra de Dios para que el enemigo huya. Dice la Escritura: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios es vivir en la bendición y en la santidad de Dios. Saber que la palabra de Dios es viva y es eficaz para nosotros. Y en la medida en que la palabra está en derredor nuestro, es una cobertura para nosotros. De esta manera podemos resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Hay una condición, un sometimiento a su palabra. Quiere decir que amo la palabra, vivo la palabra, me gusta la palabra, estoy viviendo conforme lo que ella dice para bendición. Pero la tercera verdad que encontramos en esta porción es que el diablo presenta esa batalla a los cristianos en todas partes del mundo. Así que por más que huyas a otro lugar, siempre encontrarás sus dardos encendidos del maligno. Dice la Escritura, porque el Señor siempre permite muchas veces esas circunstancias, pero para que podamos resistir al diablo, para bendición, para que podamos estar en triunfo, para que toda hueste del enemigo de maldad sea desarraigada de los lugares donde tú estás. Toda iniquidad sea quitada porque Cristo está en tu vida y tú te presentas como soldado de Jesucristo con la armadura de Dios, dispuesto a ir contra toda acechanza del enemigo, para bendición. En Lucas capítulo 4 versículo 1, Jesús es tentado por el diablo y al final dice el evangelista Lucas que Jesús salió airoso. Jesús salió victorioso. Cuando el diablo dio por concluida toda clase de tentación, se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Dice la Escritura en San Lucas 4:13. A cada palabra tentadora del diablo, Jesús respondía: escrito está, escrito está. En otras palabras, Jesús utilizó la espada del Espíritu, que es la palabra. Tú puedes, cuando el enemigo quiera colocar en ti enfermedad, tú puedes decir: escrito está, el Señor es mi sanador. Él es mi sanador. Cuando venga dificultad en cuanto a provisión en tu vida, tú puedes decir: escrito está, tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, y no escaseará el sustento en mi casa, y el Señor va a traer a tu vida las bendiciones que necesitas para poder mantenerte con vitalidad en todo momento. La Escritura lo expresa a través de el rey David: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando el enemigo venía contra Jesús, él decía: escrito está, escrito está. Sin embargo, cuantas batallas vengan a nuestras vidas, posiblemente hay personas que han perdido la batalla porque no han entendido la importancia de atesorar la palabra de Dios en sus corazones. Yo te invito a que diariamente tú puedas tener en tu vida el deseo de memorizar una palabra. Posiblemente a los 5 minutos se te olvida, pero cuando memorizamos la palabra hay algo hermoso que el Señor participa con nosotros, y es que queda atesorada. Y en el momento en que tú necesitas esas palabras, el Señor
del tesoro de tu corazón, entonces empieza a sacar lo bueno para bendición de tu vida. Y puedes tomar esa palabra y defenderte, porque puedes decir, escrito está. Dios está con nosotros. La palabra de Cristo habite ricamente, dice el apóstol Pablo, en vuestras vidas, abundantemente en vuestros corazones. Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios esté en nuestras vidas para bendición. Entonces, qué bueno es saber que en la medida en que crecemos, sabemos que esa espada de dos filos penetró, mató a ese viejo hombre, nos dio vida, aliento, pero hoy podemos crecer en el Señor y utilizar esa palabra para resistir al diablo y poder decir, escrito está, tú no tienes autoridad por mi vida, con mi vida, porque yo pertenezco a Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el Señor. La palabra entonces es poder de Dios. Hay creyentes que parecen avergonzarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios, por el contrario, es una buena noticia. Es el evangelio para un mundo necesitado. Evangelio, buenas nuevas. Es una buena noticia para el mundo. El apóstol Pablo afirma con cada certeza, dice, con toda fuerza, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí también hay tres enseñanzas preciosas. Primero, la palabra de Dios es un evangelio, es una buena noticia, una buena nueva de vida para cada uno de nosotros. Somos los más interesados que el mundo pueda recibir bendición, buenas noticias en un tiempo donde priman las malas noticias. Qué tremendo que muchas veces y en la mayoría de ocasiones lo que cuando se comienza un noticiero comienza con una mala noticia, siempre son malas noticias. No se habla de algo bueno en las noticias, porque las que atraen mayor audiencia son las malas noticias. Pero qué bueno poder saber que nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos buenas noticias. Y el apóstol Pablo lo expresaba, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El segundo aspecto en esta Romanos capítulo 1, versículo 16, es la palabra de Dios, es poder de Dios. La palabra de Dios es dinamis, es poder de Dios, es dinamita poderosa de Dios. El evangelio, la palabra es una fuerza de Dios, una fuerza nueva que va a la conquista del mundo, una fuerza poderosa que recibe su eficacia en Dios, porque es la palabra de Dios expresada a través de nuestra vida para bendición. Por eso el apóstol Pablo entraba a una cultura romana llena de perversidad, de iniquidad, de laxivia, de idolatría, diciendo, no me avergüenzo de dar estas buenas nuevas. Una cultura que estaba plagada de un comportamiento inadecuado. Ellos pensaban que todo lo que hacía era correcto, pero llegó con buenas nuevas, y esas buenas nuevas era para salvación de aquellos que no creían, y decía para todos aquellos que puedan creer, al judío, al gentil, al esclavo, al libre, para todos. Es la palabra de Dios y es poder de Dios, es dinamita, es pura bendición para la vida del hombre. La palabra de Dios, en tercer lugar, conduce a la salvación. Y eso es lo hermoso. Antes nuestra vida estaba divagando en el mundo, en iniquidad.
pero gracias a Dios que por medio de la palabra hoy somos salvos, salvos para bendición. La salvación a todo aquel que recibe y cree la palabra. Gracias a Dios porque la palabra produce fe, y cuando la palabra es impartida, esa fe hace que el hombre pueda creer, porque la palabra se direcciona hacia la necesidad de cada persona, y esa palabra trae la salvación. La salvación es una de las cosas que los hombres, tanto en el contexto cuando lo expresó el apóstol Pablo a Roma, los hombres estaban buscando esa salvación. Hoy el hombre está buscando una respuesta a su necesidad. Vive ansioso, vive con deseos de muchas cosas, está angustiado muchas veces, no encuentra una salida. Pero qué bueno mostrar la palabra de Dios, que es para salvación. Es decir, la salvación significa que da bendición en medio de la enfermedad. Salvación para quitar toda enfermedad. Salvación para quitar o anular todo peligro. También salvación para que la corrupción de la vida sea deshecha. Todo lo que corrompe, todo lo que está trayendo iniquidad al hombre, sea quitado de la vida. Y eso lo hace el poder de la palabra. La palabra, las buenas nuevas de salvación, es una dinamita que quita toda corrupción de vida. La salvación significa salvación de la perdición. Es decir, la persona iba rumbo a un precipicio, a la iniquidad, pero el Señor extendió su mano y nos salvó. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Fuerte el aplauso para el Señor. Aleluya. La salvación, mi hermano, significa que vamos avanzando, que hay perdón de pecado para nuestra vida. Salvación significa que el Señor nos ha librado aún de la ira por la causa del pecado, de la ira de Dios por causa del pecado. Por eso podemos pensar por un momento, ¿cómo puede un cristiano avergonzarse de la palabra buena de Dios cuando es salvación para el mundo? Es poder, salvación para el mundo. En aquella época del apóstol Pablo, cuando expresa esta palabra tan hermosa, guiada por el Espíritu Santo, puesta por el mismo Señor en su vida y en su corazón, en aquella época el poder del mundo se concentraba en el dominio de Roma, en su poderío militar, también en su riqueza material, en sus fortalezas jurídicas, en su aspecto idolátrico. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que él no se avergonzaba de exponer las buenas nuevas de salvación. Estaba dando una respuesta a un mundo, era una respuesta a un mundo que estaba ya lleno de pecado y necesitaba encontrar una respuesta de parte del Señor. La palabra a la que se refiere Pablo no es pura filosofía, no era filosofía, es el reino o el relato de la cruz para bendición. Es una palabra, mi hermano, liberadora para todas las naciones. Esa es la palabra que hoy compartimos y predicamos. Por eso, qué bueno poder estar dispuestos a llevar la palabra de Dios. Estemos dispuestos a llevar la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie. Qué bueno que tú puedas responder a una pregunta y que podamos estar listos para responder.
estamos dispuestos a llevar con cada uno de nosotros y a libertar a muchas vidas por medio de la palabra de Dios. Para poder llevar la palabra de Dios necesitamos atesorarla en nuestro corazón. Hoy hay tristeza en muchas naciones porque han dejado de lado la palabra de Dios. Ya se permite la iniquidad, el pecado, el lesbianismo, el homosexualismo, pero se prohíbe leer la palabra de Dios. Y muchos países están entrando en una esclavitud tremenda. Por eso, mi hermano, ¿estás dispuesto a llevar contigo la palabra de Dios? Para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los que rodean tu casa. Por eso es importante llevar la palabra, y podemos empezar por nuestra propia casa, por nuestro vecindario, compartir la palabra de Dios, levantar la espada del Espíritu para lograr hogares sanos y fuertes para la gloria del Señor. Dios ha puesto en nuestro corazón que ojalá en cada lugar pueda haber un hogar donde se pueda compartir la palabra de Dios. Y el Señor traerá vidas y te motivará a que tú puedas abrir tu hogar para que tu vecino, tu familiar, tu amigo pueda recibir la palabra de Dios. Ayer me gozaba en la apertura de una nueva célula. Habían 12 personas que no eran creyentes y recibieron a Cristo en su corazón. El anfitrión se interesó por invitarlos y fue una bendición. Y qué hermoso saber que allá hay una luz que empieza a brillar en un lugar donde antes no había una luz. ¿Y cómo está la luz? Está porque se está llevando la palabra de Dios. Permitamos, mis hermanos, que nuestra vida esté impregnada de la palabra de Dios para compartir a muchas vidas y ver hogares sanos y fuertes para la gloria de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la espada del Espíritu. Por eso, Señor, gracias por el desafío que tú nos haces a través de tu palabra, para que podamos, Señor, usarla adecuadamente y ser portadores de bendición y de buenas nuevas, de buenas noticias a aquellos que no tienen buenas noticias. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Te agradezco, Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y en ti está la vida y la bendición. Padre, permítenos cada día atesorar tu palabra, poder, Señor, vivir tu palabra, estar conectados de tu palabra, anhelar, Señor, servirte a ti cada día con corazón dispuesto. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias por las personas que han escuchado este mensaje a través del internet y de la radio, Señor. Te bendigo, Señor, que cada persona pueda experimentar un nuevo amanecer, un bienestar glorioso, un toque hermoso de tu Espíritu por la palabra. Que muchos entiendan que cuando la palabra penetra en nuestro corazón, Padre, aniquila, acaba el viejo hombre y comienza una nueva vida. Gracias, Señor, porque tu palabra traerá bendición a nuestras vidas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Gloria sea al Señor.
Ahora, mi hermano, yo quiero orar por ti. Si tienes alguna petición, vamos a declarar la palabra en el nombre de Jesús. Y esa palabra traerá bienestar a tu vida. Vas a infundir esta palabra en tu corazón. Cualquiera sea tu necesidad, levanta tus manos. El Señor está aquí para restaurar. Está aquí para sanar, lo dice su palabra. Está aquí para darte vida y vida abundancia. Dice la Escritura que el Señor Dios Todopoderoso tiene sus ojos abiertos y sus oídos atentos a la oración de su pueblo, es decir, de nosotros su pueblo, en este lugar. Por tanto, dígale al Señor ahora, dile al Señor tu petición y en el nombre de Jesús confiesa la victoria en tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por mis hermanos que hoy han venido, Señor. Yo declaro una doble porción de tu Espíritu sobre ellos. Tu palabra lo expresa. Tú dices, Señor, al que me honra, yo le honro. Por tanto, Señor, sabemos que en ti hay bendición, porque tu palabra lo expresa. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hoy estamos juntos y también en armonía. Un puñadito de tu iglesia. Gracias, Señor, y pido que esta palabra sea una realidad, porque tu palabra lo expresa, que allí el Señor envía bendición y vida eterna. Gracias por la bendición, una respuesta a cada necesidad, Señor. Es una bendición para mis hermanos, es una bendición para mi vida, es una bendición lo que tú, Dios, estás enviando ahora, Señor. Por tanto, Jehová de los ejércitos, donde hay o donde hubo enfermedad, ahora hay gozo, hay salud. Donde hubo tristeza, ahora hay gozo, hay felicidad. Donde hubo, Señor, escasez, ahora hay provisión, abundante provisión, porque viene de ti. La bendición tuya es la que enriquece y no añade ni tristeza. Esa bendición la declaro en la vida de mis hermanos, en toda área, en todo aspecto, conforme tu palabra que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, y aplicamos tu palabra a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque en ti está la bendición. Declaro bendición sobre cada hogar aquí presente, sobre cada hogar aquí representado. Gracias por tu amor. Llévanos en paz y en seguridad también a nuestros hogares. La bendición tuya del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada corazón y en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.